¿Qué tal? Es un verdadero placer saludarle nuevamente este lunes. Le doy la bienvenida a esta gran familia que se llama Aprender a Envejecer. Por supuesto, sabe usted que el día de hoy le toca a la sección de Mejorando mi Salud. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal del 11. Como siempre, también usted lo sabe, con temas relevantes para las personas adultas mayores. El día de hoy corresponde el tema a Parkinson en el adulto mayor. No todo lo que tiembla es Parkinson, pero es muy importante que aprendamos a identificar de manera temprana datos que nos pueden salvar la vida o nos pueden hacer tener un mejor tratamiento oportuno cuando aprendemos a identificar manifestaciones tempranas. Tenemos una cápsula, ya lo sabe, que nos va a mostrar un breve panorama de lo que está pasando con este padecimiento en nuestro país y le regreso a presentar a nuestro neurólogo. La enfermedad de Parkinson es progresiva, afecta directamente al sistema nervioso y a la habilidad para regular los movimientos del cuerpo. Ocurre cuando las neuronas no producen suficiente dopamina, una sustancia muy importante que interviene directamente en los mecanismos de control de los movimientos y en las instrucciones que da el cerebro a las extremidades. El Parkinson no causa los mismos síntomas en todas las personas. Algunos individuos afectados pueden sentir al principio síntomas leves como temblores o tener dificultad para ponerse de pie. También pueden notar cierta rigidez y lentitud en los movimientos. Hay casos en los que el padecimiento provoca que los afectados hablen en voz muy baja o les cuesta escribir mucho más trabajo del normal. A medida que la enfermedad progresa, los síntomas pueden comenzar a interferir con las actividades diarias del paciente, lo que afecta seriamente su calidad de vida. Por esa razón, una adecuada detección permitirá determinar el tratamiento farmacológico más útil para cada paciente. En México, no existen cifras exactas de las personas que viven con la enfermedad de Parkinson, pero el Instituto Nacional de Neurología, Manuel Velasco Suárez, estima una prevalencia de 50 casos nuevos al año por cada 100,000 habitantes. Para conocer más sobre esta enfermedad, los invitamos a ver el programa de hoy. Esto es Aprender a Envejecer. Comenzamos. Y mire usted, le voy a presentar al doctor Jonathan Colín Luna. Más bien se lo voy a representar, usted ya lo conoce, es neurólogo amigo de Aprender a Envejecer y también es coordinador de programas médicos en las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, doctor Jonathan Colín, por estar con nosotros esta mañana. Hola, muchas gracias. Pues vimos datos alarmantes del Instituto de Neurología. ¿Cuál es la experiencia en el día a día de casos que están subdiagnosticados o que no aparecen de manera oportuna en la enfermedad de Parkinson? Sí, cada vez es más. Dentro de las condiciones neurológicas, la enfermedad de Parkinson aparece al interior de las estadísticas del IMSS dentro de las primeras 5 causas y es una de las enfermedades degenerativas, neurológicas, que más rápido avanza. En las últimas décadas ha tenido un crecimiento dramático y esto representa pues que hay que atender el problema con rapidez y por supuesto darle un tratamiento necesario. ¿A qué se debe este aumento de enfermedad de Parkinson en la población? ¿Sabemos? Primero, tenemos más capacidad para detectar, conocemos mejor la enfermedad y por tanto la detectamos mejor. Enseguida viene un incremento de la edad de la población. La enfermedad se relaciona sobre todo con la edad. Entonces la etapa del adulto joven y el adulto mayor es el momento de la aparición. La cuestión ambiental también tiene relevancia, el uso de pesticidas, herbicidas o también la exposición a metales pesados como resultado de la contaminación ambiental tiene un peso en la aparición de la enfermedad. ¿Quién lo diría? Ahí tenemos un área de oportunidad para también hacer conciencia con el medio ambiente. Estamos enfermando de cosas que antes no y al parecer cada vez toma más relevancia este tema. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Hay manifestaciones tempranas de la enfermedad de Parkinson? Las manifestaciones son inespecíficas, pero en su conjunto pueden llevar a la sospecha del inicio de la enfermedad. Pueden aparecer muchos años antes de que se presenten los síntomas característicos que son los del movimiento
Y estas son una constelación de problemas. Por ejemplo, puede haber alteraciones viscerales como el estreñimiento, la hipotensión al levantarse, síntomas al ponerse de pie. También la depresión, olvidos, son algunos síntomas que pueden preceder al inicio de la enfermedad. Lo cual es lamentable y además un reto para el diagnóstico, o sea, sobre todo cómo un médico de primer contacto sospecha que enfrente de él está valorando a un paciente que posiblemente solamente tenga estreñimiento, algún trastorno funcional del intestino, posiblemente tenga solamente depresión. ¿Cómo darle a estas personas que están presentando varias de estas características que nos mencionas hoy, algo que permita decir, bueno, yo tengo todo esto y mi doctor ya responsablemente me valoró y yo tengo predisposición a Parkinson o no? ¿Cómo evitamos que lleguemos a detectarlo en edades tardías? Sí, algunos pocos casos son de origen genético o familiar y la mayoría simplemente se asocian a la edad. No se conoce exactamente la causa de la enfermedad. El consejo es que estos síntomas que yo acabo de comentar sean tomados en cuenta, que en su conjunto pueden predisponer a riesgo de la enfermedad. También las personas con algunos trastornos del sueño que se despiertan durante la noche imitando sus sueños, que tienen trastorno del sueño REM, que se le conoce, tienen mayor riesgo de la enfermedad, un riesgo elevado. Y entonces el médico lo que tiene que hacer es detectar estos síntomas que se llaman prodrómicos para considerar una sospecha y posteriormente ir a buscar los síntomas en específico de la enfermedad de Parkinson, que una vez que avanza, aparecen alteraciones del movimiento. ¿Qué fue lo que ocurrió en el cerebro de la persona con Parkinson? Lo que se sabe es que hay un depósito anormal de una proteína, que es la alfa-sinucleína, es una proteína que se encuentra en las conexiones neuronales y que por alguna razón se acumula en exceso y no es posible que se depure. Esto afecta específicamente a la función de algunas regiones del cerebro, la médula espinal y las vísceras, incluyendo los nervios periféricos. Entonces esto da las manifestaciones a la par de que se afectan diversos sistemas de neurotransmisión. El principal es el sistema dopaminérgico, es muy repetido y se conoce, que es el problema de la pérdida de las células de la sustancia negra, de la parte baja del cerebro, pero también se afectan otras vías químicas en el cerebro, como puede ser la vía colinérgica o la vía noradrenérgica o la vía serotoninérgica, y esto explica la constelación amplia de síntomas que hay, motores y no motores. ¿Se estudian las vías dopaminérgicas de manera específica con algún estudio de imagen, Sí. algún tipo de...? Sí, cada vez está más avanzada la situación con la imagen. En la actualidad tenemos posibilidad de ver cómo se transmite la dopamina desde las zonas que la producen hacia otras regiones encargadas del movimiento. Entonces, se puede utilizar la tecnología para revisar el movimiento de la dopamina al interior del cerebro, y entre menor concentración de dopamina en ciertas zonas podemos hacer diagnósticos de este tipo de problemas. Voy a regresar al principio. En la persona que tenía todos esos datos iniciales, ¿no le hubiéramos podido intervenir con alguno de estos estudios de la vía dopaminérgica para saber cómo se comporta? Es decir, actualmente me da la impresión que trabajamos con los pacientes o los diagnosticamos pensando en depresión y decimos, bueno, pues ventanilla, psiquiatra, ¿no? O sea, y después encontramos que además tiene problemas digestivos, ventanilla, gastroenterólogo. Y así vamos fragmentando al paciente poco a poco. ¿Pero no habría posibilidad de integrarlo de esa manera? El diagnóstico de la enfermedad en este momento descansa sobre bases clínicas. Esto quiere decir que el interrogatorio y la exploración del paciente es lo que sobre todo lleva al diagnóstico, con la historia clínica, los síntomas del paciente, los antecedentes y después las alteraciones. Las principales alteraciones para el diagnóstico son la bradicinesia, es decir, un enlentecimiento del movimiento, que es al movimiento repetido, por ejemplo, al juntar los dedos, este movimiento es cada vez menor en amplitud y en velocidad. Eso sería bradicinesia, es un dato cardinal. Después puede haber temblor o alteraciones de la postura. ¿Temblor de todo el cuerpo? Temblor habitualmente es un temblor que comienza en una mano al estar en reposo. ¿De cabeza? El temblor de cabeza no se relaciona con la enfermedad de Parkinson la mayor parte de las veces, aunque puede haber variantes, pero esto es más asociado a otro problema que es temblor esencial.
A veces, cuando no se tienen los datos clínicos completos, se opta por revisar la presencia de alteraciones, por ejemplo, en el corazón, cuando hay reducciones en un radiomarcador por cintillografía en el corazón, que implica que hay una reducción en la inervación del corazón como resultado de la enfermedad, nos ayuda, eso es parte de la complementación. O bien estos estudios de imagen, que se conoce como DAT-scan, que es el marcador de dopamina, ayudan a veces a complementar el diagnóstico cuando no tenemos los datos completos para pero por lo general te basas en el interrogatorio y la exploración. Aparte de estas manifestaciones clínicas, sabemos que está alterada la vía del olfato y algunas otras. ¿Por qué pasa eso? Específicamente porque parece que la reducción en la función dopaminérgica afecta indirectamente comunicaciones de otros sistemas de neurotransmisión, pero es posible que también haya acúmulo de la sinucleína en otras regiones y esto genera problemas, por ejemplo, del olfato, que también es un síntoma prodrómico. Puede aparecer mucho antes de los datos del movimiento. Vamos a seguir platicando más de este interesante tema y antes de irnos al corte quiero recordarle, bueno, más bien le quiero compartir que estamos estrenando una nueva aplicación en el teléfono móvil que se llama 11 más. El 11 va contigo. Y esto es muy importante porque ya puedes llevar en tu móvil toda la programación de la barra del 11. Están las series, nuestros programas de noticias, por supuesto está Aprender a Envejecer con todas las secciones, así que pues 11 más es una aplicación que no puede dejar usted de bajar. Vamos al siguiente corte y regresamos aquí a Mejorar Nuestra Salud. Antes de la pandemia hice 50 presentaciones en un año. Desde los asilos los más bajos hasta los mejores, que fue algo de verdad muy, muy, muy hermoso. Cuando uno toca, son recuerdos que ellos tienen de lo que han vivido, pensamiento en un momento dado y que estén ellos en ese caso más contentos. Y es lo que hago. Hasta rock and roll en un momento dado también les puedo tocar. Pero todo lo que yo hago, yo lo siento. Y eso que yo siento, lo transmito en este caso a las personas. Y eso es para mí hermosísimo. Y seguimos aquí esta mañana platicando en Aprender a Envejecer, la sección de salud con nuestro invitado, el doctor Jonathan Colín Luna, neurólogo vascular. Y pues, Jonathan, las siguientes preguntas son de nuestro público. Vamos a verlas juntos. Sí. Mi nombre es José Luis Dávalos Campos y tengo 75 años de edad. Y quisiera saber cuáles son las primeras señales del mal de Parkinson, que las ignoro. Gracias, José. Muchas gracias. Bueno, ya habíamos comentado que hay algunos signos que pueden asociarse, aunque no necesariamente, la depresión, la sensación de desmayo al levantarse, que es el ortostatismo, también la impotencia sexual, los problemas de la memoria, el estreñimiento. Y cuando la enfermedad está un poco más avanzada, que es cuando se detecta, hay básicamente temblor, en reposo, generalmente en una mano. También hay problemas para, las personas caminan lento, bracean lento, dan pasos cortos, o sea, se quedan atrás al caminar. Tienen también problemas para la movilización de los codos o la muñeca o la cabeza por una reducción del movimiento y se percibe una rigidez en los músculos y problemas para la marcha o el equilibrio. Eso es lo principal. Dijo el señor José, mal del Parkinson. ¿Enfermedad del Parkinson y parkinsonismo es lo mismo? Mal de Parkinson es la enfermedad, es un sinónimo. Y parkinsonismo, la principal causa de parkinsonismo es enfermedad de Parkinson. Los síntomas motores que comenté son el parkinsonismo. A veces la enfermedad no es la causa de síntomas de parkinsonismo. El parkinsonismo puede ser de origen farmacológico, por enfermedad vascular cerebral o por enfermedades que se parecen a la enfermedad de Parkinson, pero que tienen peor pronóstico, son degenerativas y son distintas. Afortunadamente son raras. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta.
Mi nombre es Teresa Santiago Rodríguez, tengo 59 años y quiero saber si el Parkinson es una enfermedad degenerativa. Muchas gracias, Tere. Gracias. La degeneración neuronal se define como la reducción hasta la pérdida de la estructura y de la función de las neuronas. Y en ese sentido, así es, la reducción de la dopamina en el cerebro lleva a este problema de degeneración. Entonces el Parkinson es característicamente una enfermedad neurodegenerativa. Necesariamente. Necesariamente. Hablábamos del diagnóstico. El diagnóstico, por supuesto, es clínico y los estudios que nos acabas de decir que soportan pues el complemento, que son los de imagen solamente. Es correcto, sí. Hasta ahí se queda. Básicamente. ¿Qué hay del tratamiento? Es muy importante saber que existe tratamiento adecuado para reducir la discapacidad, es decir, los síntomas motores. Y varios de los síntomas no motores que se presentan son muy diversos. También existe tratamiento farmacológico para ellos. Y el problema es que a veces el paciente se siente avergonzado, por ejemplo, con un problema de impotencia sexual o de estreñimiento. El problema es que a veces el paciente simplemente no los percibe. Y a veces se da mucha importancia en la consulta al problema del movimiento más que otros síntomas que acompañan a la enfermedad. Pero es importante saber que hay medicamentos, que hay terapia no farmacológica como puede ser el ejercicio, la rehabilitación física, ocupacional y de lenguaje, que se enfoca también en los problemas de la marcha y del equilibrio, además de todo lo demás. Y la cuestión de atender otras enfermedades y riesgos de enfermedades, sobre todo las cardiovasculares, que pueden empeorar la situación del Parkinson. ¿Se sabe cómo va a comportarse el paciente cuando se hace el diagnóstico? Es decir, ¿se puede hacer por cada persona un pronóstico de cómo va a evolucionar? Eso está en investigación, pero se puede hablar de 3 tipos de la enfermedad. Uno, que son más o menos la mitad de las personas que tienen tipos leves, que comienzan con pocos síntomas, que progresan lento y que responden bien a la enfermedad, más o menos la mitad de las personas. El otro 35% es un estado intermedio en donde tienen síntomas y respuesta moderada y una progresión moderada, y solamente un 9 a 16% de personas tienen algo que se conoce como una variante maligna, en donde hay muchos síntomas al principio, problemas de hipotensión ortostática, problemas de la memoria, mala respuesta al tratamiento, muchos síntomas, rápida progresión. Entonces sí se puede saber conforme al cuadro de la enfermedad cómo va a estar el paciente. ¿Y qué hay acerca de la carga genética? O sea, si tengo un hermano o padre, madre con Parkinson, ¿yo tengo más riesgos? ¿Sí hay carácter hereditario? Sobre todo en algunas determinantes genéticas muy específicas que codifican para el gen de la alfa-sinucleína. Y afortunadamente, bueno, son casos familiares y son los menos. Entonces, ¿se caracterizan cuando se hallan? Se caracterizan y una vez que se encuentra la mutación, se le informa a las personas el riesgo elevado que tienen de presentar la enfermedad siendo jóvenes. Una persona que tiene más joven el problema también tiende a tener un mejor pronóstico. ¿Cuando son más jóvenes? Sí, no es lo general, pero el empezar más joven puede asociarse a una mejor forma de la enfermedad, con menos discapacidad. Hay que decir que las personas que tienen enfermedad de Parkinson pocas veces llegan a fallecer por Parkinson, sino que más bien se asocia a otras enfermedades. Es por eso tan importante la prevención. Y cuidar justo las cardiovasculares. Cuidar esto porque se asocia con empeoramiento del movimiento y mayor discapacidad física neurológica por eventos cerebrovasculares. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las familias que conviven con una persona que tiene enfermedad de Parkinson? ¿Cómo se les apoya? ¿Sí tenemos contemplado en el sistema de salud un apoyo integral, multidisciplinario, familiar para estas personas? Claro, cada vez se toma más en cuenta la atención integral, los aspectos preventivos y propios de la atención de la enfermedad. Pero también, pues siempre hay que hacer énfasis en que hay que cuidar al cuidador, hay que ser una sociedad empática con las personas que tienen problemas del movimiento y siempre saber que el cuidador va a asumir la carga económica, la carga de atención, la situación emocional, los problemas de dinámica familiar. Entonces siempre el ayudar no está de más. Entonces el sistema de salud lo tiene contemplado y puede ayudar en una parte
y lo demás viene de parte de la familia y la sociedad. ¿Existe algún estudio que hayas leído por ahí en donde, por supuesto que sabemos que cuando la enfermedad se instala, pues el caso de depresión aumenta considerablemente en las personas que conviven con este padecimiento, pero las personas que tienen Parkinson fueron siempre personas depresivas, melancólicas? ¿Hay algún tipo de estudio que nos diga acerca de la personalidad de las personas que tienen Parkinson? Sí, algunos estudios han tratado de relacionar la depresión, aunque la depresión tiene muchos orígenes. Entonces, sí, muchas personas con Parkinson tuvieron depresión, pero no todas las personas deprimidas van a tener Parkinson. También algunos tipos de personalidad se asocian, pero bueno, esta situación es una enfermedad compleja, multifactorial, que digamos que estos factores de riesgo no son determinantes, solamente nos llevan a la sospecha del riesgo de la enfermedad. ¿Algún mensaje que les quieras dar hoy a las personas que están conviviendo y viéndote y con enfermedad de Parkinson? Sí, gracias. Pues quiero pedirles que lleven una vida sana, que hagan bastante ejercicio, coman saludable y que si tienen alguno de los síntomas prodrómicos, pues no está de más que se hagan atender. El especialista correcto para el diagnóstico es un neurólogo, pero sin duda que la atención en el primer nivel, su médico familiar o de cabecera, ayuda mucho a prevenir situaciones de salud, de enfermedad. Pues muchísimas gracias, como siempre, por toda esta serie de recomendaciones, la experiencia que traes de los estudios, de los hospitales, de toda esta revisión científica y que pues la muestres de manera tan sencilla para nuestro público. Es algo que siempre agradecemos. Bienvenido al programa, bienvenido y ojalá nos pueda seguir acompañando. A usted, como siempre, que hace posible Aprender a Envejecer y es fan de la sección de salud, muchísimas gracias por elegirnos como una opción en sus tiempos y en sus días. No deje de buscar el bienestar, la salud como el tesoro más preciado. Nos vemos el próximo lunes. Lo dejo en manos de nuestra querida Tatiana Sierra. Excelente lunes para todas y todos los que nos ven desde la señal del 11. Es un gusto saludarlos esta mañana desde el estudio de Aprender a Envejecer. Les sugerimos que visiten el Facebook de Aprender a Envejecer, donde encontrarán las transmisiones de cada semana. Además, información adicional de los temas que nos traen nuestros invitados. Para temas de salud, también pueden consultar el blog de Aprender a Envejecer en la sección de Mejorando mi Salud y encontrarán los datos de los especialistas que nos acompañan semana con semana. Y para todos los que nos escriben en Facebook Live, compartimos algunos de sus mensajes. La almacita R. Harrison nos comparte algunas recomendaciones. Muchas gracias por mantenerte en la conversación. Tenemos a Dolores Mesa. Muchas gracias por la información proporcionada por el doctor Jonathan. Felicidades a la doctora Citlali y saludos a todos los del programa. A Rosy Ramos, muchas gracias. Doctora, siempre excelentes temas. Tenemos a María Félix Ventura, que también nos saluda. A Javier Mandujano, que nos manda saludos. A Ofelia Acevedo Vázquez, que también nos manda muchos saludos. Gracias por mantenerse en contacto. Los saludamos con mucho cariño. Recuerden que el 11 va contigo. No olviden que desde la aplicación 11 Más podrán vernos completamente en vivo y a la hora que ustedes lo decidan. Los invitamos a descargar la aplicación en su celular. Y pues nos despedimos con Yo Soy el Punto Cubano al ritmo de Habana Son Cuba. Que lo disfrute. Oye, llegó el punto. Yo soy el punto cubano que en la Manigua vivía cuando el mami se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores.
cantemos fuego para tributar honores, para tributarme honores. Por eso canto a las flores y a la mañana me inspira. Ahí le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores.